Hola, ¿qué tal? Saludos. Por fin, tal y como se esperaba, lo habíamos adelantado incluso, el lunes fue, o a principios de semana, fue cuando se llegó a un acuerdo para de nuevo salvar a Grecia, o cuando menos echarle una mano a Grecia. Vamos a tratar de analizar qué es lo que exactamente significa esto y qué es lo que pasó. Para eso está con nosotros Enrique Álvarez de Idea Global, desde Nueva York, a quien saludo con mucho afecto, Enrique. Gusto estar aquí, Alberto. ¿Cómo A estás? ver, ¿simplemente se le dio dinero a Grecia para que pudiera pagar sus obligaciones de mediados de marzo? ¿Eso es todo? ¿Es tan fácil como eso? No es tan fácil como eso. Digamos, lo que se le busca hacer a Grecia es darle financiamiento, no solamente para que solvente esta obligación de marzo, sino que para que pueda extender y cumplir con todas las obligaciones que tiene por un periodo, digamos, de 1 o 2 años. Mm. El total del paquete son 130 billones de euros y, digamos, dentro del paquete hay diversas cláusulas con las cuales tiene que cumplir Grecia. Parte de ellas tienen que ver con recortes que se tienen que hacer en el lado de gastos dentro de la economía griega, tratar de cumplir con ciertas metas fiscales. Y de ahí tiene que haber un canje de bonos dentro de la deuda que tiene Grecia y que está en manos de tenedores privados. Eso es una parte primordial de lo que necesita ocurrir antes que se dé la finalización de este esquema donde se le van a prestar los 130 billones de euros. ¿Y de qué manera tiene, cómo va a ocurrir esto? ¿Qué es lo que tiene que pasar para que esto ocurra? Pues Grecia tiene que hacer primero una oferta de canje de estos bonos que están en manos privadas. Los términos se han venido discutiendo hace mucho. Se supone de que ya se ha llegado a un acuerdo donde el valor nominal que tienen los tenedores privados de deuda va a ser reducido en un 53.5%, lo cual significa que a valor presente, cuando traes todas las obligaciones a valor actual, están perdiendo más del 70% del valor que tenían sobre los bonos. Ahora, ¿de qué trata el canje? El canje trata de que todos aquellos que tienen bonos de Grecia acepten estos nuevos términos y se le den las obligaciones nuevas y por lo tanto Grecia pueda de alguna manera reducir el neto que debe dentro del globo de obligaciones que tiene. No es tan fácil como decir se abre el canje y el canje se va a efectuar digamos de una forma normal o sin lugar a dudas. El gran problema es de que hay bonos en manos de todo tipo de entidades bancarias, fondos de inversión, fondos de alguna manera especializados en este tipo de evento cuando se está cerca a un incumplimiento de pagos. Y es ahí donde viene realmente la dificultad que ahora enfrentamos. No es tan fácil como que se le dio el dinero y ya terminó todo el episodio de Grecia. Ahora tenemos que pasar por el nivel de participación en el canje y eso va a ser lo elemental para ver si realmente logramos salir de esta encrucijada actual. ¿Y los tenedores privados han dado señales de que esta propuesta la van a aceptar? Pues pareciera de que en las negociaciones que duraron mucho, por lo menos están de acuerdo en la reducción del principal que te mencioné del 53.5%. Sin embargo, la parte realmente importante viene con los fondos de cobertura, los famosos hedge funds. Hay muchos de que no han participado en estas negociaciones, han adquirido bonos griegos en la parte, digamos, más reciente de este drama que se está viviendo con la deuda griega. Y la intención de esos fondos no es canjearlo por nuevos valores de 30 años de duración, sino más bien es tratar de obligar al gobierno griego a que le pague la totalidad, el 100% de las obligaciones que ellos han comprado y que las pueden haber comprado a 30, 35, 40 centavos. Entonces, ahora viene una fase, digamos, un poco más de negociación directa con este tipo de entidades, a ver quiénes y en qué condiciones quieren participar y quiénes se van a pegar al lado legal y tratar de ir por el lado de las cortes a tratar de hacer uso o a tratar de que le paguen el 100% de sus obligaciones. Ok, es decir, que con estos 130.000 millones de dólares, de euros que se le están dando a Grecia, se evita y se garantiza que Grecia no tenga que entrar en default. ¿Por cuánto tiempo o hasta que ocurra qué? Pues, digamos, la teoría es la siguiente, digamos, se garantizan todos los pagos que hay por delante en cuanto a obligaciones que tiene Grecia y que van a vencer. La principal de ellas siendo
la del 20 de marzo de 14,5 billones de euros. Pero en teoría, en el mediano plazo, Grecia tendría que regresar a los mercados para seguirse financiando, porque aún así tiene unos niveles de endeudamiento muy, muy grandes, tiene un déficit muy grande que necesita financiamiento constante. Eso no sería en 1 o 2 años de plazo, sería mucho más allá. Pero, digamos, para llegar a que todo eso se realice, para que Grecia tome los 130 billones y pueda disponer de ellos para seguirse financiando hacia adelante, tiene que de por sí lograr de que una masa importante de tenedores de bonos participe en este canje de bonos y que de esa manera pueda de alguna manera reducir el nivel de obligación que tiene frente a los tenedores privados. Ok, entonces todavía falta mucho camino por recorrer entonces. Esto Pues, no. digamos, el mercado lo que esperaba y lo que por lo menos se ha dejado de lado era el encuentro, el enfrentamiento político que existía en Europa. ¿No? Era Alemania de que cada vez condicionaba más cuánto dinero se le iba a dar a Grecia y bajo qué condiciones, cuánto más tenían que recortar de presupuesto, cuánta más austeridad tenían que aceptar. Ya hemos pasado por esa parte, pero queda todavía un paso bastante grande en lograr de que los tenedores de bono ofrezcan dentro del canje sus bonos y que existe una masa crítica, que puede ser 66%, puede ser 75%, varía según las condiciones de ciertos bonos. En estos casos, lo que busca Grecia y el Banco Central Europeo es de que el 100% participe, pero va a haber un sinnúmero de accidentes por ocurrir ahí, principalmente dentro del campo de los fondos de cobertura que todavía tienen gran cantidad de deuda griega. Ahora, eso es en cuanto a garantizar que Grecia pueda pagar sus obligaciones y que pueda seguir accediendo a deuda. Pero ese es tan solo uno de los problemas, porque el otro problema es la economía griega en sí, que tampoco como economía no está funcionando. ¿Qué hay de estas reformas que se le pretendían imponer a Grecia para tratar de que se hiciera pues, mucho más funcional y mucho más eficiente? Pues a la fuerza, de alguna manera se le está buscando reducir lo que son pagos de pensiones, se está buscando reducir el tamaño del aparato estatal, por lo menos se ha acordado hacer un sinnúmero de privatizaciones de entidades públicas griegas. Ahora, el real problema que yo le veo, Alberto, es, aún teniendo en consideración todas estas reducciones en costos y esta cantidad de privatizaciones que se van a hacer en el lapso de los siguientes 5 años, al cabo del año 2020, según el propio cálculo de la Unión Europea, Grecia todavía va a tener un nivel de deuda frente a Producto Bruto del 120%. Eso, a mi juicio, es todavía demasiado elevado. Y el real problema subyacente es que estamos frente a una economía de servicios que realmente no tiene mayor punto de competitividad cuando miramos lo que es el grueso de Europa. En ese sector servicios necesitaría una devaluación extremadamente fuerte para seguir atrayendo, digamos, masa, sobre todo en lo que es el turismo, que es una de las bases de la economía griega. Desafortunadamente no puede hacer eso. Y el mediano y largo plazo, por lo tanto, como hay ese problema estructural, sigue teniendo el mismo problema de que no hay suficiente generación de ingresos y capacidad de pago como para que Grecia cumpla con este nivel de deuda. Ok, ahora que pasa este incendio o esta parte del incendio en Grecia, ¿cuál es ahora, a dónde se va a ir el siguiente foco en Europa, en la Unión Europea? Porque Grecia no es el único país problemado. Absolutamente. Creo que el cauce más natural es de que el mercado voltee y diga ahora qué medidas o qué demandas pudieran imponer países como, por ejemplo, Portugal o en todo caso Irlanda. Creo que el mercado, dado los niveles de rendimiento que tienen los papeles portugueses, que siguen siendo por encima del 10, 12, 13%, va a enfocarse más en Portugal, otro país pequeño, y que tiene otro tipo de diseño de deuda, porque la deuda tiene otro tipo de cláusulas. Es muy distinta a la deuda griega, que mucha de la deuda griega fue emitida bajo ley de Atenas, que tiene ciertos específicos que hacen mucho más fácil una reestructuración. En el caso de Portugal es más complejo, pero creo que ahí va a ir el foco del mercado. Nuevamente se van a concentrar en decir no es sostenible este nivel de endeudamiento por parte de Portugal en el mediano y largo plazo, necesita más asistencia y creo que el mercado nuevamente se va a subir al mismo tren que es al tren de el incumplimiento de pago en el mediano plazo.
déjame te lo pregunto de esta manera, Enrique, tomando en cuenta que no es la primera vez que Grecia está a punto de entrar en default y que vienen y lo salvan, que es lo que sucedió ahora, y que ya vamos para 3 años de que estamos así. Son 3 años, ¿no es cierto? Exactamente. Bien, ya vamos para 3 años. La pregunta es, ¿este último rescate es diferente a los demás de los últimos 3 años o es exactamente lo mismo? Nada más básicamente estamos echando la bola para adelante, para adelante, para adelante. Es lo segundo. Simplemente lo que se intenta hacer en Grecia es este ejercicio. Se intenta llenar los cofres del arca del gobierno con suficiente liquidez para que siga pagando endeudamiento, que el endeudamiento son esencialmente los papeles emitidos por el gobierno que tienen los propios bancos y los fondos de pensiones griegos y el resto de los bancos europeos. Pero no hay realmente más dinero de inversión de capital, de fondeo fresco o que de alguna manera busque crear otro tipo de estructura económica en Grecia. Es sencillamente tratar de llevar hacia adelante la figura y en teoría decir de que a mediano plazo Grecia va a crecer, que va a crecer una vez que todas las medidas estén en su lugar y se reduzcan mucho los costos en Grecia, de que la economía va a crecer a un paso muy, muy rápido y que ese crecimiento le va a permitir nuevamente tener suficientes ingresos para hacer frente a este nivel de endeudamiento. Yo dudo de que eso ocurra porque Grecia no está en una recesión, en mi opinión está en una depresión. Los niveles de desempleo se aproximan casi al 25%, son del 50% para la gente joven. En esas condiciones es inaudito tratar de imponer todavía más austeridad porque sencillamente siempre termina sin cumplimiento. Exacto, y por una razón muy sencilla, los griegos, la gente de la calle no quiere y justamente la gente está en la calle no queriendo. Exactamente, y este es otro de los factores que de momento está haciendo muy poca bulla en el mercado, pero ya hay de por sí otras manifestaciones programadas para el día de mañana, cuando en el Parlamento griego van a votar unas medidas auxiliares que todavía tienen que pasar en relación a este plan de austeridad que se ha promulgado. Pero el real problema con esto es que esa presión social se va a hacer cada vez más grande según se vayan imponiendo estas medidas. Y eso a la larga es el mayor impedimento para el lado político y el lado económico. Absolutamente. Enrique Álvarez de Idea Global, así es que bueno, pues vamos a seguir otros 3 años más a informar de este asunto. Ya es hora de ir a conocer Grecia. Yo no conozco Grecia, de tanta curiosidad voy a tener que ir a conocerlo. Absolutamente, y por ahí una de esas Portugal. Exactamente, después también. Muchas gracias, Enrique Álvarez, te lo agradezco. Siempre un gusto, Alberto. Gracias.